Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Que el Señor les bendiga, hermanos líderes y hermanas lideresas de células juveniles. Sean bienvenidos una vez más a su programa La Guía Juvenil, en el cual estaremos desarrollando un tema que va a ser de mucha importancia para que este próximo sábado podamos impartirlo a los jóvenes de acuerdo a lo que Dios quiere decirnos. Les saluda Oscar Larios, supervisor de células juveniles, y me acompaña en este momento un pastor al cual yo aprecio mucho, el pastor Gerardo Campos, pastor coordinador del distrito número 3. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Oscar. Gracias, hermano. Es un privilegio poder estar contigo. Amén. Muy bien. Bueno, hermano, entonces vamos a desarrollar el tema de este sábado que lleva por título Planeando en Oración. Un tema muy importante. Sí, definitivamente. Sí, así es. Bueno, en la guía juvenil se va desarrollando ciertos elementos. El primero de ellos es, para comenzar, da una pequeña introducción relacionado a lo que lleva este contenido y habla acerca de Nehemías. Nehemías, este personaje en el cual a través del silencio, del sigilo, realizaba oraciones a Dios para que se cumpliera un propósito el cual tenía en su corazón. ¿Es así, verdad, hermano? Sí, es interesante encontrar eso en el relato bíblico, como él aguardó cierto tiempo muy dolido en su corazón por lo que ocurría con sus hermanos en Jerusalén. Él estaba muy bien como copero del rey Artajerjes. Sin embargo, las circunstancias de la vida y Dios gobernando las circunstancias le llevaron a un encuentro con una realidad de la cual él no se pudo desligar. Así es. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este contenido. Y para lo cual, hermanos, vamos entonces a leer la palabra de Dios que se encuentra en Nehemías capítulo 2, a partir del versículo 1 al 8. Así que nos ayuda con la lectura, hermano. Gracias, con mucho gusto. Amén. Nehemías, entonces, capítulo 2, versículo 1, dice: un día en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosque, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y el rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Vamos entonces a desarrollar los primeros puntos, y el primero se llama de la tristeza al temor. Hermano Gerardo, vemos aquí a un Nehemías triste, en un ambiente en el cual se sabía, como dice el versículo 2, que estaba
prohibido expresar estas emociones ante el rey. Pero a pesar de eso, no solo había tristeza, sino que también tenía miedo ante esas restricciones. En esas situaciones, hermanos, hay muchos jóvenes en las cuales también pasan situaciones adversas, tristes, en las cuales tienen miedo. Pero en la palabra de Dios vemos que esa tristeza que se convirtió en miedo, Dios lo usó con un propósito. También pueden haber en algunas situaciones con jóvenes así, ¿verdad, hermano? Sí, hay momentos en donde hay cargas, hay dolor, hay sufrimiento que en silencio se sobrelleva, entre comillas, sobrellevar, hasta el punto de no poder más. Y lo bueno es tomar ese riesgo. Hay riesgos que son los que producen cambios importantes y abren puertas necesarias de poder pasar. Porque a veces hay jóvenes que, repito, están guardando cosas, secretos de mucho dolor. Pero cuando sin más poderlo soportar, lo ventilan, lo dicen, hablan, que es lo mejor, y no estar con una tristeza que deprime, que le bloquea, que le impide desarrollarse, porque esos bloqueos mentales, emocionales, pues son obstáculos muy serios para poder salir adelante en la vida. Lo mejor es tomar ese riesgo como Nehemías, que sabía que si él era el copero del rey, imagínate, servía el vino y el vino significaba alegría. ¡Qué contraste! El copero triste. Entonces nadie, como tú lo has dicho, podía estar en esa condición delante del rey. Era para que se le tratara de acuerdo a las leyes de ese imperio. Era el imperio persa. Pero Nehemías no soportó más, porque tenía la carga de su pueblo. Interesante, porque él estaba feliz hasta que tuvo el encuentro, como en las lecciones anteriores lo notamos, con una realidad que él desconocía. No pudo desligarse de ella. Y entonces, ante esa pregunta, él fue franco y declaró. Y pasó entonces de la tristeza al temor. ¿Qué va a pasar? Hay jóvenes que piensan, si yo digo, si cuento, si busco ayuda, si denuncio, si busco a alguien que me escuche, ¿qué puede pasar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué consecuencias van a haber? Pero no hay que detenerse, porque el temor puede bloquear, pero cuando lo sobrepasamos y nos decidimos a hablar de lo que hay en el interior, pues eso puede abrir las puertas que Dios quiere abrirnos para sacarnos a una situación diferente. Sí, definitivamente, hermano. Creo que eso que usted menciona y lo rescato, el hecho de que muchos jóvenes que pueden estar enfrentando situaciones muy difíciles pueden tener miedo al expresar o hablar estas situaciones, en lo cual también como Nehemías nos enseña a través de la palabra de Dios de que él enfrentó el miedo y por lo cual esto trajo una consecuencia que lo vamos a ver en los siguientes puntos. Sí, Amén. interesantísimo. Bueno, hermano, continuando entonces, el segundo punto se trata una meta clara. Las metas tienen características. Por ejemplo, tiene un tiempo y lo podemos ver en el pasaje bíblico que hemos leído, en el cual el rey le pregunta a Nehemías, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto durará? Y ahí específicamente dice un plazo. Y también las metas tienen un objetivo específico. El rey también le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y Nehemías también le responde que lo que quería era reedificar la ciudad, volver a esa ciudad. Hermano, en ese sentido, ¿por qué es importante que la juventud tenga metas claras? Bueno, es que sin metas no se va a ningún lado. Se vive reaccionando, se vive en la inmediatez de la vida. Si no hay metas, no hay un proyecto de vida. Y es necesario porque la vida se debe aprovechar. La vida es tan fugaz, como dice Santiago en su epístola. Amanece y luego, como la neblina, se disipa. Así es la vida. Entonces, es importante saber qué queremos, pero no solo qué queremos, porque eso nos hace
soñadores únicamente, sino para cuándo va a ocurrir. Y es interesante cómo el rey le pidió una meta a Nehemías. ¿Qué quieres? ¿O a dónde irás? ¿Y cuándo? ¿Qué y cuándo? Son dos los componentes de la meta, porque es un objetivo específico en un tiempo específico. Entonces, cuando no tenemos esa claridad, por eso hay que pedirle a Dios que nos la dé. La Biblia dice que si ponemos en sus manos las obras nuestras, es decir, aquello que ya vemos como realizado, los pensamientos se afirman y entonces podemos tener claridad acerca de qué realmente pretendemos hacer con nuestra vida. Y ya no se diga en el caso de un hijo o una hija de Dios que busca honrarle. ¿Pero eso para cuándo? Porque no se trata de decir, bueno, yo quiero hacer esto, aquello, lo otro, pero ¿cuáles son los pasos? Las metas siempre deben de tener un corto, un mediano, un largo plazo para poder irlas midiendo y ir avanzando. Y no hay quien no pueda tener metas. En medio de las adversidades como esta de la ciudad destruida, de los muros derribados por tantos años, eran 140 años desde Nabucodonosor, que derribó, que destruyó, que cautivó, hasta ahora Artajerjes. Sin embargo, a pesar de eso, Nehemías podía tener una visión y tener una meta. Entonces no importa la adversidad, no importa que alrededor de uno parece que nada va a contribuir y que estamos solos contra el mundo. Dios está con nosotros, Dios estaba con Nehemías, Dios está contigo, hermano y hermana, joven, señorita, y sin importar que seas tan vulnerable como Jerusalén sin muros, a expensas de los enemigos, sometidos a ellos, podemos soñar, podemos definir metas. ¿Qué y para cuándo? Y como dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Sí, definitivamente, hermano, creo que lo que usted menciona es muy importante y que parte también del proyecto de vida. También se le llama así, ¿verdad? Tener un proyecto de vida, saber para dónde ir, para dónde va, porque hay muchos jóvenes incluso que se pueden excusar de versículos bíblicos, por ejemplo, que por qué afanarse por el día de mañana, o incluso tener el otro extremo de decir, bueno, yo mejor me voy a preparar porque Dios quiere a lo mejor de que priorice estas áreas, pero creo que dentro del proyecto de vida, hermano, tiene que haber un equilibrio, tanto una preparación personal como también involucrar a Dios de manera completa, ¿verdad, hermano? Sí, definitivamente, porque el Señor dijo que separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, creo que la manera más triste de vivir la vida es no ir a ningún lado. Y cuando alguien no va a ningún lado, cualquier transporte es bueno. Pero hay que ser valientes y pelear esa batalla. La Biblia dice que tenemos una carrera por delante y hay que correr para ganarla, no para competir. Y cada quien compite no con otros, no hay que compararnos, sino que la meta es personal y cada quien va a su ritmo, al ritmo que Dios permite. Pero no se trata de golpear al aire, como Pablo dice, sino que más bien nuestra vida debe de someterse, eso es disciplina. Sin disciplina, que es ajustar el carácter y el esfuerzo para lograr un fin, no vamos a lograrlo. Aunque digamos mi meta es esto para este tiempo, pero va a quedarse ahí, se va a esfumar. Si no hacemos como Pablo dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Eso habla de disciplina para poder alcanzar y coronar la carrera. Por eso dice, corred de tal manera que obtengáis el premio, tu premio, lo que Dios quiere darte a ti y a nadie más. Creo, hermano, que también con el tema de las metas y el de tener un proyecto de vida,
uno puede palpar más la respuesta de Dios, porque una veces al tener claro lo que uno quiere y uno le está pidiendo a Dios, y eso se puede volver realidad en la vida del joven. El joven tiene claro de que es una respuesta de Dios y justamente de eso se trata el tercer punto, la respuesta divina. A través de lo que al principio Nehemías tenía tristeza, luego miedo, luego el rey le preguntó qué era lo que quería, cuánto tiempo se iba a tardar. Nehemías respondió. Y aún a pesar a lo mejor en ese momento con miedo, nunca se imaginó que todo lo que estaba pasando en ese momento era propósito de Dios para que se cumpliera y fuera una respuesta de la petición que le hacía Nehemías. En ese caso, hermano, que es importante también mantenernos firmes en oración para que de esa manera Dios responda a los jóvenes. Sí, muy importante porque el texto nos muestra a un Nehemías callado, pero en oración, poniendo en las manos de Dios todo. Así tiene que ser la vida de todo joven, de toda señorita, en las manos de Dios vivirla. Y cuando llegó el momento donde la puerta se abría, el texto bíblico dice que Nehemías hizo una oración. Pero esa breve oración fue el cierre de periodos que él había tenido de oración. No es que una breve oración traiga grandes respuestas, es una vida de oración, donde cada día ponemos en las manos de Dios nuestros planes, nuestros proyectos, y esas oraciones van a tener un desenlace. Y cuando digo esto, recuerdo cuando Elías oraba por lluvia intensamente y mandaba a su criado para que atisbara para ver si habían señales, y por 7 veces que lo envió no había ninguna señal, pero él insistía hasta que una señal insignificante, que es descrita como una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, fue suficiente para que Elías comprendiera que la respuesta de Dios había llegado. Entonces, todo lo que planeamos debe de ir acompañado de oración. La oración es la manera en que respiramos espiritualmente. Y qué bueno es depender de Dios, porque como tú dices, sabremos cuándo Dios nos responde. Pero a veces el cristiano se desanima porque dice, ¿para qué orar si no hay respuesta? Lo que pasa es que las oraciones son muy vagas, pero cuando tenemos una oración definida, una petición específica, sabremos que Dios realmente nos responderá. Fíjate que ahora estoy recordando que el pastor Mario Vega nos enseñó acerca de orar por los amigos que son invitados a la célula y depositar sus nombres escritos en un papelito en una pequeña caja que él llamó la caja de oración. Y entonces él decía que hay que orar hasta que esa persona se convierta y entonces sacar el nombre escrito en el papel. Y yo le decía a unos líderes, ¿qué pasa si nunca se convierte? El papelito con el nombre jamás saldrá. Y entonces, ¿quién ha fallado? ¿Dios o la oración nuestra? Definitivamente que Dios no falla. Por eso, insistir en oración, que nuestros planes estén allí puestos siempre en las manos de Dios hasta que ocurra lo milagroso. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es hacedor de maravillas. Y si tú quieres ver grandes resultados en la célula, amigos llegando, señoritas asistiendo, jóvenes, señoritas convirtiéndose, sanándose, una manifestación de Dios, pues hay que insistir en la oración y Dios lo hará. Amén. Qué bueno, hermano, saber eso porque tenemos esperanza, que tenemos un Dios que Él responde y responde en el momento cuando Él considera oportuno, cuando Él considera que es necesario, porque muchas veces hay muchos jóvenes de que sienten desesperación por el hecho de eso mismo, ¿verdad? De que Dios no les responde en el momento que ellos desean, pero es importante esperar en Dios. Y ya para ir finalizando, hermano, algunas palabras para los jóvenes, para los líderes, para poder aplicar ya definitivamente lo que hemos hablado en este momento. Sí, es interesante la respuesta que recibió Nehemías del rey, porque cuando le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Y cuándo vas a volver?
Nehemías aprovechó para pedir más allá de un permiso para ir. Pidió recursos, pidió protección, pidió cartas que le abrieran el camino. O sea, aprovechó que la puerta se abrió. Porque el proverbio dice, Proverbio 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Hay un Dios soberano que mueve todas las cosas. Y quizá hay un corazón duro. Quizá hay un líder, una lideresa que está orando porque algún joven, señorita pueda asistir a la célula, pero hay una barrera de sus cuidadores, de sus padres que dicen no. Pero cuando oramos, Dios toca los corazones, a todo lo que Él quiere lo inclina y tendremos grandes respuestas, incluso la conversión o la entrega a Cristo de un joven, de una señorita que parece que es indiferente y su corazón está rebelde por el daño que ha recibido, pero cuando Dios toca los corazones, Él a todo lo que quiere lo inclina. Amén. Qué bueno que con estos temas estamos aprendiendo este tema de la oración como algo muy importante, el de poder también establecer metas claras para de que de esa manera nosotros podamos decirle a Dios qué es lo que queremos, a pesar de que Él conoce también los deseos que hay en nuestro corazón, como dice Salmos también, pero es muy necesario que nosotros se lo presentemos a Él y cuando tengamos la oportunidad como Nehemías, aprovecharla, porque las bendiciones de Dios vienen en abundancia. Sí, definitivamente, y gracias a Dios por eso. Pero hay algo interesante, cómo la vida de Nehemías se desenfocó de él. Él estaba bien, como ya lo dijimos, el copero del rey, pero no pudo desmarcarse, no pudo olvidar el sufrimiento de su pueblo, que por muchos años estaba en esa condición. Entonces, se trata como hijos de Dios, hijas de Él, de desmarcarnos de ese individualismo que yo estoy bien, ya soy salvo, voy para el cielo, Dios me bendice, sin poder tener esa mirada que Jesús tuvo, que vio a la gente como ovejas sin pastor y eso lo movió a la compasión. No tendremos compasión a menos que miremos a nuestro alrededor con los ojos de Cristo y veamos a la gente que tras la sonrisa, tras que todo está bien, hay un profundo sufrimiento. Y eso produjo el cambio. Nehemías desechó su posición para arriesgarse y para lograr los tremendos resultados que en otras lecciones vamos a estar conociendo. Así es. Bueno, hermano, le agradecemos mucho porque a través de lo que usted nos ha enseñado, también bajo la palabra de Dios hemos aprendido y esperamos que cada líder y lideresa pueda aplicarlo. Es importante que también nosotros como líderes, lideresas podamos también a practicar este tema, que no solo lo impartamos, sino que también lo practiquemos y comencemos a tener esas metas claras, ¿verdad? Cuántos amigos hay que traer a las células, las conversiones, incluso tenemos como iglesias metas muy claras que hay que lograr y sobre todo practicarla con la oración. Hermano, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, un privilegio siempre. Amén. Bueno, saludos entonces y que Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células juveniles. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.